Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que genial, porque yo estoy aquí listísimo para un nuevo vídeo. Y este, chicos, es de esos vídeos que te dejan con la boca abierta, de esos que te hacen decir wow, no me lo esperaba. Ya saben que aquí nos encanta el chisme, la farándula y sobre todo, las historias que nos mantienen pegados a la pantalla. Y hoy precisamente les traigo una historia que acaba de sacudir el mundo del espectáculo, una historia que ha dejado a todos boquiabiertos literalmente. Hoy vamos a hablar de una noticia que explotó el 14 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Ozge y Serkan sorprende a todos. Sí, lo oyeron bien. Y aunque sé que esta fecha ya pasó, las consecuencias y el impacto de esta noticia siguen resonando hoy. No les voy a hacer esperar más, vamos directo al grano. Pero antes un pequeño recordatorio, si son nuevos por aquí, o si ya son parte de esta comunidad, suscríbanse al canal. No se pierdan ningún vídeo porque aquí siempre estamos al tanto de lo último, de lo más candente y de todo lo que da de qué hablar. Así que a suscribirse y a activar la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos con el chisme. Para entender bien este bombazo, tenemos que hablar de Ozge y Serkan. Para los que no los conocen, son dos figuras icónicas del mundo del entretenimiento. Ozge, una actriz turca de renombre internacional, conocida por su increíble talento, su carisma y su belleza. Ha protagonizado series y películas que han conquistado corazones en todo el mundo. Recuerdo especialmente su papel en Luna de Estambul, una serie que la catapultó a la fama mundial, y su magistral interpretación en la película El secreto del Bósforo, donde demostró su versatilidad como actriz. Su elegancia natural y su dedicación a cada personaje la convirtieron en un referente para muchas jóvenes actrices. Y por otro lado, Serkan, un galán, un actor con una trayectoria impecable, también turco, con una base de fans inmensa, reconocido por sus papeles en comedias románticas y dramas épicos. Serkan, con su inconfundible sonrisa y su carisma arrollador, se ganó el corazón del público desde sus primeros papeles. Su papel en Amor Eterno, una comedia romántica que rompió récords de audiencia, lo consolidó como uno de los actores más queridos de Turquía. Su capacidad para interpretar personajes complejos combinando humor y drama, lo convirtió en un actor muy solicitado. Ambos por separado eran figuras consagradas, con carreras exitosas y sobre todo con una imagen pública muy cuidada. Siempre impecables, elegantes, con una vida privada que parecía sacada de una revista. Su encuentro en el set de la película El destino compartido fue el inicio de una historia de amor que parecía sacada de una novela. La química entre ellos era palpable, y el público no tardó en notar la chispa que había surgido. El 14 de septiembre de 2025, como les decía, la noticia explotó. ¿Qué pasó? Pues resulta que Ozge y Serkan anunciaron su divorcio. ¡Boom! Un divorcio que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Eran la pareja perfecta. Estaban casados desde hacía más de 10 años, eran padres de 2 hijos adorables, siempre se mostraban felices, enamorados, unidos. Eran el reflejo de la felicidad, una pareja que parecía haber encontrado el secreto para una relación duradera en un mundo tan efímero como el de la farándula. Siempre eran la imagen de la felicidad, la pareja modelo, la envidia de muchos. Asistían a eventos juntos, se dedicaban mensajes románticos en redes sociales, se apoyaban mutuamente en sus carreras. Vamos, todo un cuento de hadas. Y de repente, boom. Fin del cuento. La noticia fue un shock para todo el mundo. Los fans, los medios de comunicación, incluso sus amigos y colegas quedaron completamente atónitos. Las reacciones en las redes sociales fueron inmediatas. Los hashtags #OzgeSerkanForever y #fin del cuento se volvieron trending topic en cuestión de minutos. Los mensajes de apoyo y de incredulidad inundaron las plataformas, con miles de personas expresando su sorpresa y tristeza. ¿Qué había pasado? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Las preguntas inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Empezaron las especulaciones, los rumores, las teorías de la conspiración. ¿Infidelidad? ¿Problemas de convivencia? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Qué había roto ese matrimonio que parecía tan sólido? Lo primero que se hizo público fue un comunicado de prensa que emitieron ambos a través de sus representantes.
Un comunicado bastante genérico, por decirlo de alguna manera. En él confirmaban la noticia del divorcio, pedían respeto a su privacidad y a la de sus hijos, y afirmaban que se separaban de manera amistosa. Amistosa. Después de 10 años de matrimonio, 2 hijos y una vida construida juntos, ¿separación amistosa? Muchos no se lo creyeron. Era demasiado perfecto, demasiado protocolario. El comunicado, aunque formal, no revelaba ningún detalle sobre las razones de la separación, lo que solo alimentó aún más la curiosidad del público. Los medios de comunicación, por supuesto, se lanzaron a la caza de la información. Empezaron a investigar, a contactar con fuentes cercanas a la pareja. Las filtraciones no se hicieron esperar. Se habló de discusiones constantes, de un desgaste en la relación, de proyectos profesionales que les habían mantenido alejados. Algunas fuentes incluso mencionaron la posibilidad de infidelidades, pero sin pruebas concretas. Todo era especulación, rumores, nada confirmado. Los paparazzi se apostaron a las afueras de sus casas, tratando de capturar cualquier imagen que pudiera revelar algo sobre su estado de ánimo. Las redes sociales se inundaron de comentarios. Los fans expresaban su tristeza, su incredulidad, su decepción. Algunos defendían a Ozge, otros a Serkan. Se crearon bandos, se debatieron los posibles motivos de la separación, se analizaron sus últimas apariciones públicas en busca de pistas. Todo un circo mediático. Se revisaron fotos antiguas, vídeos de entrevistas, y cualquier publicación en redes sociales que pudiera dar alguna clave. Se intentó descifrar si había señales de problemas en su relación, pero todo parecía en vano. En medio de todo este caos, Ozge y Serkan se mantuvieron firmes en su postura de no hablar públicamente sobre el tema. No concedieron entrevistas, no hicieron declaraciones, se limitaron a mantener un perfil bajo y a seguir con sus vidas profesionales y personales. Una estrategia inteligente, quizás, para evitar alimentar aún más el morbo y la especulación. Eligieron el silencio como escudo, protegiendo su intimidad y la de sus hijos. Esta decisión, aunque comprensible, generó aún más incertidumbre y alimentó la curiosidad del público. Pero, ¿qué pasó realmente? ¿Cuál fue la verdadera razón de este divorcio inesperado? Pues, amigos, la verdad es que hasta el día de hoy, la respuesta sigue siendo un misterio. Oficialmente se desconocen los motivos. Sin embargo, a raíz de la noticia, comenzaron a revelarse algunas circunstancias que, aunque no confirman una razón específica, sí dan indicios de lo que pudo haber pasado. Primero hay que tener en cuenta la presión de la fama. Ser una pareja de celebridades es algo que conlleva muchos desafíos. La exposición mediática constante, la falta de privacidad, los viajes, los rodajes, todo eso puede desgastar cualquier relación, por sólida que parezca. En el caso de Ozge y Serkan, ambos tenían carreras muy exigentes, con agendas apretadas y compromisos internacionales. Quizás esa falta de tiempo juntos, esa distancia, ese ritmo de vida frenético, pudo haberles pasado factura. La necesidad de mantener una imagen perfecta frente al público, la presión de cumplir con las expectativas de los fans, y la constante vigilancia de los medios de comunicación, son factores que pueden poner a prueba cualquier relación. Los largos periodos de separación debido a los rodajes, las diferencias en los horarios y las rutinas, y la dificultad para encontrar momentos de intimidad y conexión, pudieron haber erosionado su relación con el tiempo. Segundo, se rumorea que a pesar de mostrarse siempre tan unidos, en privado la situación no era tan idílica. Se dice que existían diferencias en sus estilos de vida, en sus aspiraciones profesionales, incluso en sus personalidades. Ozge, por ejemplo, siempre ha sido una mujer muy independiente con sus propias metas y ambiciones. Se rumorea que ella buscaba constantemente nuevos retos y oportunidades en su carrera, explorando diferentes géneros y proyectos. Serkan, por otro lado, es un hombre más tradicional, quizás con expectativas diferentes sobre el rol de una esposa. Se dice que prefería una vida más tranquila y familiar, y que podía sentirse inseguro ante el éxito y la independencia de Ozge. ¿Podría ser que esas diferencias, que antes eran compatibles, con el tiempo se volvieran irreconciliables? Las divergencias en sus visiones de futuro, en sus prioridades y en sus ambiciones, podrían haber generado tensiones y desencuentros que finalmente llevaron a la ruptura. Tercero, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido terceros en discordia. Aunque no hay pruebas concretas, los rumores de infidelidad siempre han estado presentes.
En el mundo del espectáculo, las tentaciones están a la orden del día. Quizás una amistad cercana a un flechazo, una aventura, no sabemos. Los medios de comunicación especularon sobre posibles relaciones de Ozge con sus coprotagonistas y sobre posibles acercamientos de Serkan con otras actrices. Sin embargo, ninguna de estas especulaciones fue confirmada, y todo quedó en rumores y conjeturas. La infidelidad, ya sea física o emocional, es una de las causas más comunes de divorcio, y no sería de extrañar que este factor hubiera jugado un papel en la separación de Ozge y Serkan. Además de estos factores, también se especuló sobre otros posibles motivos como problemas de salud mental, dificultades para concebir, o incluso presiones familiares. Sin embargo, ninguna de estas hipótesis fue confirmada por ninguna fuente fiable. En definitiva, lo que podemos concluir es que el divorcio de Ozge y Serkan fue un evento impactante que nos demostró, una vez más, que la perfección no existe ni siquiera en las vidas de las celebridades. Que las relaciones son complejas, que requieren esfuerzo, dedicación y comunicación constante. Y que a pesar de las apariencias, detrás de la fachada de la felicidad, a veces se esconden secretos y conflictos que pueden terminar rompiendo cualquier vínculo. La historia de Ozge y Serkan nos recuerda que la vida, incluso la de las estrellas, está llena de imprevistos y de desafíos, y que las relaciones más sólidas pueden verse afectadas por diversos factores. Después del divorcio, ambos siguieron con sus carreras, y han tenido que aprender a vivir su vida por separado. Ozge ha seguido cosechando éxitos en su carrera, participando en nuevas producciones y consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Serkan, por su parte, ha continuado trabajando, y ha mantenido su popularidad entre el público. Ambos han tratado de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida privada, protegiendo a sus hijos y evitando cualquier tipo de controversia. La historia de Ozge y Serkan nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones, la importancia de la comunicación y el esfuerzo que requiere mantener una relación sana y duradera. Nos demuestra que incluso en el mundo de las celebridades, la felicidad no siempre es lo que parece, y que detrás de la fachada de la perfección, pueden esconderse secretos y conflictos que terminan por romper cualquier vínculo. Y bueno, chicos, hasta aquí el resumen de esta impactante noticia. Espero que les haya gustado el vídeo, que les haya parecido interesante y que se hayan entretenido. Como siempre, me encantaría saber qué opinan. ¿Ustedes qué piensan que pasó? ¿Creen que hay algo más detrás de esta historia? ¿Tienen alguna teoría? Déjenmelo saber en los comentarios. Compartan sus opiniones, sus hipótesis, sus comentarios. Me encanta leerlos. No olviden dejar un like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Y por favor, síganme en mis redes sociales, donde comparto más contenido y estamos más en contacto. Gracias por estar aquí, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!